que atribuía Immanuel Kant en 1795, su gran obra, se ha convertido en lo que podríamos decir un sueño, una utopía. Ese tema de Immanuel Kant sobre la paz perpetua ha conllevado precisamente a que los estados, quizás en vez de paz, propicien un esquema de estabilidad interno a través de la guerra. Porque como dice un principio, un fundamento sobre lo que es la polemología de las guerras y los conflictos, que establece: si quieres la paz, prepárate para la guerra. Un pensamiento adoptado por lo que es una filosofía, por lo que es una tendencia del realismo constructivista, o también denominado neorrealismo, presidido por un gran personaje, John Mearsheimer, un norteamericano, que es autor de lo que es la teoría de la guerra ofensiva. Ese constructivismo ofensivo en contradicción a otros personajes como Kenneth Walsh, que establecen que dentro de ese realismo o neorrealismo constructivista, los estados deben prepararse para defender su soberanía. Y por ello vemos que algunos estados dentro del esquema de la Unión Europea, como lo es el caso de Polonia, están dedicando prácticamente ya un 5% de lo que es su PIB al gasto de defensa. Ahora, mientras hay estados que están invirtiendo y aumentando su presupuesto en defensa, hay otros estados que están invirtiendo y gastando lo que es parte del presupuesto del gasto social para la ofensiva, para apoderarse, apropiarse de otros territorios de estados que podríamos decir son circundantes y que en una ocasión estuvieron bajo su órbita, bajo su influencia, bajo su soberanía, pero que ya eso es historia patria. Nos referimos a la gran Federación Rusa, que en una ocasión pudo conquistar todo lo que Mackinder se refirió a lo que era la Eurasia. Bajo un esquema de la conquista de la Eurasia, pues ese Mackinder que profetizó que quien tuviera Eurasia podría conquistar la llamada isla mundial, y que quien conquistara la isla mundial tendría todos los recursos del mundo y podría ser autárquico en base a esa idea de Karl Schoffer, pero también que podía ser autosuficiente y no necesitaría ningún apoyo, ningún concurso, ninguna comercialización externa, porque sería autosuficiente. Parece que ese pensamiento de Mackinder ha revivido en el corazón, no de los rusos, sino del director de la orquesta, Vladimir Putin. Pero en este mundo tan convulso, vamos a hablar dentro del contexto de lo que es la polemología de las guerras y los conflictos. Ya que nos referimos a Putin, vamos a hablar de esa incursión de tropas norcoreanas en lo que se llaman los territorios de Ucrania y hasta en los territorios rusos para combatir contra Ucrania en lo que es la región de Kursk. Esta actitud de Putin de recurrir a aliados, de hacer alianzas estratégicas desde el punto de vista de la defensa a nivel militar, denota seguridad, denota garantía sobre su propio esfuerzo bélico. No lo creemos. ¿Por qué? Porque la población rusa se ha ido descapitalizando prácticamente en cuanto a lo que es el capital humano para fines laboral. Ya los jóvenes
de unos 18 a unos 30, 35 años, han tenido que emigrar principalmente a Georgia. ¿Por qué han tenido que emigrar? Porque entienden que la guerra no es su fin, no es su vida, no es parte de su esquema para lograr y conseguir un progreso. Entonces, en ese sentido, está suscitándose una baja demográfica en lo que es la Federación Rusa y está afectando el sistema político, está afectando al sistema económico. Y ahora con esa incursión, esa participación a través de una alianza estratégico-militar entre Norcorea y la Federación Rusa, vamos a ver cuál será la actitud de Occidente ante esta situación que va a cambiar el contexto estratégico, operacional y táctico en lo que es el denominado teatro de operaciones. Pero, soltando a Rusia y Ucrania, vamos a caer en lo que es el conflicto ahora mismo en Medio Oriente, donde a eso de las 2:15 de la madrugada del sábado, Israel realizó un ataque a las instalaciones militares de Irán. Se esperaba que atacara puntos más sólidos, puntos más estratégicos para debilitar lo que es la economía de Irán, como su programa nuclear, a su vez su fuente de recursos por excelencia, que son los recursos petroleros, principalmente los que se encuentran contenidos en lo que es la isla de Han, donde se procesa el 90% del crudo que se exporta desde Irán. Pero en cambio, vemos un ataque más específico, más preciso y más focalizado a lo que son las bases militares. Un ataque que duró un promedio de unas 3 horas, principalmente sobre las ciudades de Teherán, de Isfahan, de Chirat y de Ifajin, donde en la misma ciudad de Zanzabat, donde existe lo que se llama una fábrica de producción de drones, que está muy próximo a lo que es Teherán, se atacó de una manera desmedida. ¿Y cómo incide este ataque tan próximo a la ciudad de Teherán, que ya los ciudadanos de Irán se van dando cuenta de que la guerra le está llegando a su patio? Y la oposición de Teherán, en base a esto, podría tomar una serie de medidas disociadas con el sistema político y poner en jaque a lo que es la gobernanza y la gobernabilidad de los ayatolás. Entonces, Irán, que atacó objetivos precisamente militares, atacó centros de producción y componentes de drones, sus sistemas de misiles y de producción de misiles, sus sistemas de lanzamiento y las baterías antiaéreas. Es bueno comunicarle a ese público que no escucha que ante la advertencia de algunos estados a Israel de que no podía violar su soberanía, Israel hizo un recorrido de unos 1.600 kilómetros, atravesando lo que son los sistemas sirios y de Irak, donde tuvo que batir lo que son los radares y los centros de control aéreo, tanto de Siria como de Irak. Es decir, que la guerra no solamente este conflicto se extendió hasta Irán, llevó Siria, llevó Irak, porque tenía que pasar por ahí. Israel, que hizo un ataque con más de 100 aviones, una gran flota que en el Medio Oriente no la puede superar ninguno de los ejércitos. Esos aviones que también fueron acompañados por aviones de abastecimiento aéreo, de los cuales Israel tiene 7.
esos aviones atacaron y barrieron los puntos específicos antes mencionados. Ahora, ¿qué hizo Irán ante este ataque? Cerró totalmente sus espacios aéreos y ¿por qué no sacó sus aviones? ¿Por qué Irán no sacó sus aviones a combatir con esos cazas y esos bombarderos israelíes? Porque debemos reconocer que la capacidad aérea de Irán es muy limitada. Apenas tiene unos F-14 de los años 70, los Tonkan. Tiene unos F-4, los Phantom, que son de los años 50 y que fueron utilizados por los Estados Unidos en lo que fue la guerra de Vietnam. Pero también tiene unos MiG-29 que son de fabricación rusa y que son de segunda mano. Le fueron comprados a Rusia. Su sistema de defensa se demostró que fue un fracaso, fue ineficiente, por lo que ya Israel ha puesto a prueba lo que son los sistemas de defensa de Irán, e Irán sabe y reconoce lo que es el poder aéreo de Israel y que está en capacidad de realizar el mismo accionar a través de la misma ruta que eligió. Decíamos que ese ataque fue limitado porque comprendió objetivos militares, objetivos específicos que quizás podríamos decir que se llegó a un acuerdo en cuanto a esto. Creo que sí, que hubo un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para focalizar esos ataques en elementos que fueran estrictamente militares, donde la población civil no fuera afectada. Y la muestra está que la parte de Irán ha hecho énfasis en que los ataques fueron limitados, fueron focalizados a bases militares y que no lesionaron la parte civil. Solamente en Zanzabad, donde está la fábrica de los componentes de drones, murieron 3 personas, pero más de ahí no. La población y las edificaciones civiles no fueron atacadas, lo que indica que es muy probable que hubiese un acuerdo entre ellos. No obstante, el líder de la oposición de Israel, Yair Lapid, consideró que el ataque de Israel fue muy tímido, que debió atacarse los puntos más críticos, más vulnerables de Irán, darle con todo para diezmar su capacidad combativa. Son de las grandes críticas de la oposición al régimen de Netanyahu allá en Israel. Esos halcones de la oposición entendían que había que devastar la capacidad productiva de armamento, la capacidad bélica de Irán. Ahora, ¿era adecuado o resultaba esto adecuado para el propósito de los Estados Unidos y para el mismo propósito de Israel? No, no lo entendemos. Debemos recordar que algunos países de la Unión Europea están propiciando un embargo de armas a lo que es Israel. Y su gran suplidor, su gran sostén a nivel de armamento son los Estados Unidos. Es decir, que hay que tomar en cuenta los consejos de papá en ese sentido. Hay que tomar en cuenta cómo puede afectar un accionar de Israel a lo que es la política interna y más ahora el proceso electoral de los Estados Unidos. Un proceso electoral donde podríamos decir que la situación está todavía muy pero muy indecisa y que lo vamos a tratar en breve. Ahora, esa actitud de Irán tímida, podríamos decir, de Israel tímida hacia Irán, sería una forma de comprar espacio por tiempo, de ir ganando un espacio, un tiempo y dedicarse exclusivamente a lo que es la destrucción de su gran proxy Hezbollah, ahí en la parte sur del Líbano,
donde sus intenciones son llegar hasta lo que es el río Litani para crear una franja de amortiguamiento, donde los combates han sido encarnizados, donde no obstante esa andanada de misiles que se producen por parte de Israel allá a la ciudad del Líbano, a centros de mando y control todavía de lo que es Hezbollah, son respondidas de una manera, hasta con 130 misiles diarios por parte de Hezbollah. Es decir, todavía Hezbollah, aunque su centro de mando y control haya sido diezmado a través de lo que son los famosos DIP, busca personas, a través de esos ataques precisos y concisos en sus bases, en sus búnkeres, donde perdió la vida su gran líder por más de 30 años, Hassan Nasrallah, y otros mandos intermedios, y el sucesor de Hassan Nasrallah, y el sucesor del sucesor. Es decir, vemos que esta eliminación de ataques selectivos que se ha dado tanto en la Franja de Gaza, que se ha dado en lo que es la Cisjordania y que se está dando en lo que es el Líbano, ha puesto a Israel en una condición, en una situación de líder ante el contexto de la beligerancia en lo que es el Medio Oriente. Tiene el control ahora mismo sobre lo que son los proxies de Irán. Irán está siendo debilitada, motivo por el cual a Irán no le conviene una escalada mayor en la región, porque el régimen podría correr el riesgo de sucumbir ante una crisis más allá de lo económico. Una crisis bélica podría ocasionar un colapso del sistema político en lo que es Irán. Ahora, vamos a ver qué está pasando y por qué Israel no ha tomado quizás una acción más decisiva en torno a esta situación. Hay que ver lo que es la situación de ese proceso electoral que se está viviendo en Estados Unidos, donde algunas encuestas establecen que hay un empate técnico. Existe un empate técnico donde cada uno de los contendientes, tanto Kamala como Donald Trump, deben ganar 270 votos electorales de los 538 que se están disputando, donde los estados péndulos, que ahora mismo están tan indecisos como en el 2020, juegan un rol fundamental. Y dentro de esos votos indecisos, podríamos decir que hay un 48% para cada uno, a favor de cada uno de los contendores. En el ámbito de género, podríamos decir que Kamala aventaja a Donald Trump de un 55% y Trump con un 42%. En el ámbito de lo que es la economía, Trump, que ya tiene un periodo como presidente y que algunos han juzgado que floreció la economía, y más con el bloqueo a los productos chinos, esa llamada guerra comercial con China, donde hubo un incremento de lo que fue la economía de los Estados Unidos. Los indecisos le dan a Trump un 52%. En cambio, le dan a Kamala Harris, que no tiene experiencia todavía sobre lo que es la gobernanza y la gobernabilidad de los Estados Unidos, un 42%. El voto de la mujer vemos que está a favor de Kamala Harris, pero el voto de los hombres está a favor de Donald Trump. Este sondeo tiene un margen de error de un 2% y fue realizado entre el 20 y el 23 de octubre de este mes en curso, donde participó o se realizó con una muestra de 2.500 personas.
Pero tenemos también otro proceso electoral sobre un pequeño país del Cáucaso que en el 2008 tuvo un conflicto con Rusia y ahora mismo tiene una tendencia prorrusa. Nos estamos refiriendo a lo que es Georgia. Georgia, que recientemente realizó sus elecciones, donde tanto oposición como el partido de gobierno, llamado Sueño Georgiano, se dan por ganadores. El partido de gobierno dice que sacó un 53% de los votos, con un 70% de las mesas escrutadas, mientras que la oposición dice que hay un fraude plasmado. Por primera vez en Georgia el conteo de los votos es electrónico y a partir de ahí fue cuando se disparó lo que es esa ventaja del partido Sueño Georgiano. Entonces, podríamos decir que en Georgia, que tiene ese partido que está gobernando, comenzó siendo de centro derecha y ahora es ultraconservador, con una visión pro Víctor Orbán, una visión pro Putin, está amenazando, después de consolidar su victoria en este proceso electoral, de eliminar los partidos opositores. En ese sentido, podríamos decir que Georgia se estaría encaminando hacia un proceso democrático. Todo lo contrario. Y por ello el año pasado, en verano del año pasado, la Unión Europea le había dado el viso de candidato a la Unión Europea. Un proceso que ahora, en el verano, fue congelado, dada su tendencia prorrusa, esa ley que emitió sobre la no injerencia de las ONG, que como dice el gobierno georgiano, Occidente está injerenciando demasiado en los asuntos internos, pero la población georgiana, en un 80%, después de una encuesta, desea ser miembro de la Unión Europea. Es decir, lo que vaya a suceder en Georgia, no sabemos cómo vaya a parar esta situación. Bajo el entendido de que el gobernante partido Sueño Georgiano está dispuesto a hacer lo que sea para mantenerse en el poder. No obstante, debemos recordar sobre el proceso electoral de los Estados Unidos que ya se han emitido 35 millones de votos, porque es uno de los pocos estados, al igual que la India, que las votaciones se dan dentro de un contexto por adelantado. Es decir, que de aquí al 5 de noviembre ya nosotros podemos ver una expectativa más marcada con relación a las tendencias de estas votaciones por anticipado, la cual está muy reñida hasta el momento. Pero hay que tomar en cuenta que todos esos elementos y los conflictos y las guerras están infiriendo de una manera directa en lo que es la gobernanza y la gobernabilidad en un mundo marcado por lo que son las guerras y los conflictos. De esta manera nosotros dejamos el mundo global, el mundo exterior, para concretarnos en lo que está pasando en la República Dominicana. Y en base a ello vamos a focalizarnos en el tema que tenemos para el día de hoy, con una playa de delegantes invitados que conocen al dedillo el tema a tratar. Y el tema al tratar el día de hoy en este espacio, Los Sabios en la Z, un programa producido por Bienvenidos Rodríguez bajo la coordinación y dirección de quien les habla, su anfitrión, general retirado Miguel Ángel Cordero. Vamos a tratar lo que es la geopolítica de la sentencia del Tribunal Constitucional y su impacto en lo que podría ser la reforma a la Constitución de la República. Entonces, no obstante, debemos hacer
hacer una breve historia sobre lo que es esa sentencia del Tribunal Constitucional sobre algo que se llama el derecho al mar, fundamentado sobre todo en un acuerdo que fue firmado el 5 de julio del 2021 por el canciller Álvaro, el canciller dominicano, y por la embajadora del Reino de los Países Bajos. Entonces, en ese sentido, nosotros debemos visualizar que ese acuerdo, que fue refrendado por 7 de los 13 jueces del Tribunal Constitucional, tuvo prácticamente una oposición de 6 miembros de ese mismo tribunal, donde pone en cuestionamiento, y esos 6 jueces en contra de esa sentencia aluden precisamente a que hay una violación a la Constitución. Ahora, vamos a hacer historia en cuanto a lo que es la República Dominicana en el ámbito del derecho al mar, y debemos recordar que en el año 1952 el presidente de entonces, Rafael Leónidas Trujillo, evacuó la ley mediante la cual la 3342, mediante la cual precisamente establecía que el mar territorial se correspondía a 3 millas náuticas y que la zona contigua se correspondía a 12 millas náuticas. No obstante, en el año de 1967, mediante la ley 186, se estableció el mar territorial en 6 millas náuticas, y la zona contigua se rebajó de 12 a 6 millas náuticas. Y se estableció una plataforma continental de unos 200 metros, algo totalmente insignificante. Es decir, los derechos soberanos de la República Dominicana a explorar y explotar hasta 200 metros bajo el mar. Pero luego tenemos una ley que podríamos decir que es la joya de la corona para lo que es la gobernanza y la gobernabilidad de lo que son los espacios marítimos en la República Dominicana, y es la ley 573. La ley 573 de 1977 mantiene las 6 millas náuticas de mar territorial, pero eleva a 24 millas náuticas lo que es la zona contigua, pero establece a su vez lo que se llama una zona económica exclusiva de 200 millas náuticas, y a su vez establece lo que es la plataforma continental del Estado Dominicano bajo el mar, hasta donde haya vida, hasta donde haya cualquier posibilidad de exploración y explotación de recursos naturales, tanto vivos como no vivos. Es decir, esa ley 573 de 1977 ya consagra lo que es una capacidad para que el Estado Dominicano pueda explotar. Ahora, en el año de 2007 se emite lo que es la ley 66, la ley 6607, que establece la condición del Estado archipelágico de la República Dominicana. Ya esta ley viene a consagrar lo que es la ley 573 y amplía sus facultades, donde la República Dominicana integra y se congrega a lo que son 22 estados archipiélagos reconocidos por la CONVEMAR. La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar establece 2 criterios para dirimir las diferencias en lo que se llama el ámbito de los derechos del mar. Un criterio
llamado equidistancia, pero también un criterio llamado de equidad. No obstante, debemos hacer historia en ese contexto. En el año 1978, República Dominicana llegó a un acuerdo con Colombia en base al criterio o al principio de equidistancia. Y en el año 1979 llegó a un acuerdo con Venezuela en base al mismo principio de equidistancia. Pero debemos recordar que todavía la Convenmar no existía, aunque la Convenmar empezó a hacer sus gestiones desde 1956, no es sino en el año de 1982 cuando empieza a dar sus frutos y es prácticamente reconocida en el año de 1994. La República, cuando logra congregar una serie de estados para tener en verdad una jurisdicción de legalidad dentro del contexto internacional. Pero debemos recordar que la República Dominicana en el 2008 es cuando ingresa lo que es la Convenmar, después de haber hecho una solicitud en el año 2000, pero fue ratificada en el año 2008. Como parte de ese ingreso a la Convenmar, el Congreso Nacional emitió una resolución, la resolución 478, donde establecía que el principio a adoptar para la resolución y los acuerdos en las delimitaciones marítimas debía ser el principio de equidad, no de equidistancia. Pero el Tribunal Constitucional adoptó el principio de equidistancia fundamentándose en los acuerdos previos tanto con Colombia en 1978 como con Venezuela en 1979. No es una jurisprudencia a tomar en cuenta porque todavía la Convenmar no existía. Ahora, ¿en qué se está lesionando a lo que es la República Dominicana y su soberanía? En que esa equidistancia afectó, lesionó lo que es la soberanía nacional, donde el Estado dominicano deja de percibir un espacio marítimo por aproximadamente 10,000 kilómetros cuadrados, mediante el cual no tiene derecho a explorar ni a explotar. Y otro elemento que hay que tomar en cuenta para que ese pueblo dominicano y público que nos escucha, pues tenga conocimiento. No existe un protocolo con relación al uso, el usufructo de esos espacios. Se deja vago en ese acuerdo firmado en el 2021, el 5 de julio. Se deja vago, se deja aéreo, se deja para que en futuro se lleguen a acuerdos y se genere un protocolo, pero no establece nada. Por lo que el reino de los Países Bajos, que tiene ahí en las islas de Sotavento, a lo que es Aruba, Bonaire y Curazao, dos de los cuales son supuestamente independientes, pero bajo la sombrilla del gobierno holandés de los Países Bajos, hay una idea difusa en ese sentido. Y por ello se ha hecho tanto eco esta decisión de lo que es el Tribunal Constitucional de establecer que este acuerdo no lesiona la soberanía nacional. No lesiona la soberanía nacional y por ello pasa ahora al Congreso y será el Congreso quien tenga la papa caliente para determinar si en verdad le favorece o no a la República Dominicana este acuerdo. En ese sentido nosotros hacemos un llamado a nuestros congresistas para que puedan dirimir la viabilidad, la factibilidad de este acuerdo firmado el 5 de julio del 2021 sobre si favorecen o no a los intereses de la República Dominicana, si está el Estado dominicano en facultad de ceder soberanía
sobre su futuro, sobre el futuro de cada uno de los ciudadanos, porque debemos ver esto dentro de un contexto geopolítico. El espacio geográfico y con ello el espacio marítimo es el único, ese espacio marítimo hacia donde la República Dominicana tiene la esperanza de crecer. Y ese crecimiento está fundamentado en lo que es la exploración y la explotación de los recursos marítimos para beneficio de lo que es su población, de lo que son sus ciudadanos, de lo que es la nación dominicana, porque la economía es un ámbito que depende de la geografía. Y si nosotros otorgamos derechos sobre nuestra soberanía a estados que tienen enclaves, podríamos decir, territoriales, que se podrían designar todavía como colonias, esos enclaves territoriales dentro de lo que es el Caribe, un Caribe, como yo digo, que es un cementerio de potencias coloniales, donde la primera que llegó fue la única que no se quedó, España. Entonces, en ese sentido, deben nuestros congresistas casarse con lo que es la gloria e imponer lo que se llama el principio de equidad a través del conocimiento de lo que es la geografía, que como dijera ese gran geopolitólogo alemán Karl Haushofer, considerado uno de los grandes padres de la geopolítica es y será siempre la conciencia geográfica del Estado. Pero no obstante, Napoleón Bonaparte, ese gran estratega y líder militar, dijo: la política de los estados reside en su geografía. ¿Cómo podríamos tener una buena política económica a futuro si estamos diezmando nuestra soberanía geográfica en cuanto al ámbito marítimo? Hay que pensar, hay que repensar y hay que tomar en cuenta que las decisiones no pueden tomarse de una manera alegre, como ha hecho nuestro Tribunal Constitucional en una votación tan estrecha de 7-6. Nuestro Congreso Nacional tiene el deber de enmendar los errores cometidos y trasladarse a 1996, cuando tomó una decisión histórica de no llegar a un acuerdo con Inglaterra e Irlanda del Norte sobre las islas Turcas y Caicos en el norte de la isla.